Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Juan 1, 1 al 13, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El domingo pasado tuvimos el privilegio de recibir de las 35 familias que invitamos, alrededor de 26 familias que vinieron En Camino a Belén. Más de 100 personas sirviendo en diferentes capacidades, cantando como anfitriones, en el registro, en la hospitalidad. Y de esas personas que vinieron como invitados pudimos documentar 23 profesiones de fe, 23 personas que dieron su vida al Señor Jesús como Salvador. Amén, ¿verdad? Celebración. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted se acuerda lo que se siente el día que usted le entregó su vida a Cristo. Digo lo que se siente, no que todo sea emocionalismo, pero el gran peso que se levanta de su espalda de saber que Cristo ofrece reconciliarnos con Dios y perdonar la deuda de todos nuestros pecados. Haberse perdonado. No hay libertad más grande del mundo que la belleza del perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús consiguió esto para nosotros y ahora estamos dándole seguimiento a las personas para ver cómo podemos ayudarles a crecer en su caminar con Cristo. Pero crecer no es fácil. Crecer no es fácil. Venir a Cristo tampoco es fácil. De hecho, el milagro más grande es la conversión de una persona de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Nacer de nuevo es el milagro más grande que una persona puede experimentar. En el Evangelio de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 3, hay un líder religioso llamado Nicodemo, un hombre que tiene toda la religión del mundo, que es un líder, un gobernante en el pueblo de Israel, y viene a Jesús de noche. Y se le acerca a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Todos nosotros por naturaleza ponemos atención a las cosas que podemos ver, percibir y lo que queremos ver. Nicodemo había visto las señales que Jesús hacía, cómo Jesús sanaba a los ciegos, cómo Jesús daba de comer a los hambrientos multiplicando el pan, cómo Jesús tenía poder sobre los endemoniados para liberarlos, las señales del ministerio de Jesús. Y Nicodemo dice: esto tiene que ser de Dios, obviamente. Cuando tú recibes lo que quieres, normalmente tú y yo estamos contentos, ¿verdad? Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, ninguno puede ver el reino de Dios si no naciere primero de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre de nuevo y nacer? Jesús le dice: Nicodemo, eres un maestro de Israel y no sabes esto. Si te he dicho las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Tú y yo muchas veces venimos a Dios basados en lo que percibimos o basados en lo que queremos, pero no en lo que Dios sabe que necesitamos. En el pasaje que acabo de leer hace un momento, en Juan capítulo 1, la Escritura nos dice que el Dios creador de los cielos y la tierra, Dios, la palabra, aquel que nos hizo, aquel que tiene el poder de organizar el caos con su palabra, aquel que tiene un buen propósito que es vida y luz, ese mismo Dios que creó el universo, que tiene sus ojos en nosotros, ese mismo Dios vino a esta tierra. Dice: a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios mismo venga a hacerse presente y le cerremos nuestra puerta en la cara? ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Mira, tú y yo luchamos en nuestra vida por recibir lo que necesitamos. Y de hecho, muchas veces tú y yo tenemos personas amadas a las que queremos ayudar, pero ellos no quieren ser ayudados con la ayuda que necesitan. Más bien, simplemente quieren lo que quieren. Yo te compartí la semana pasada que crecí en una familia donde mi papá era alcohólico. Mi papá tomaba normalmente los fines de semana y después se componía y era un círculo vicioso que en meses se la pasaba tomando y reconciliándose, tomando y reconciliándose. Pero una vez las cosas eran diferentes. Mi papá en una ocasión tomó un fin de semana, pero no dejó de tomar. Siguió tomando durante la semana, lo cual era increíblemente raro para él. Esa vez mi papá siguió tomando toda la semana y no podía librarse de la esclavitud de lo que él estaba viviendo. De hecho, su mente estaba siendo distorsionada porque él seguía tomando, tomando, tomando. Y mi papá iba a acabar muerto. Era violento, era difícil. Y ya no sabíamos qué hacer con él. Hablando con el pastor en una ocasión, el pastor nos dijo, hay un lugar donde le pueden ayudar. No es un lugar que le va a gustar, pero es un lugar donde le pueden ayudar. Pues, ¿cómo lo llevamos? Yo tenía unos 18 años, mi papá siempre ha sido un hombre grande, pues con mentiras y todo. Los llevamos al carro y ¿a dónde vamos? No, pues vamos a un viaje nada más aquí, vamos a comprar cosas, vamos a algún lugar, al mercado. Y ahí vamos. Llegamos a un lugar en medio de la nada, hay una chocita y es un lugar de mala muerte, en medio de un lugar que ni conocíamos en el campo. Mi papá se baja del carro, sale una persona de este lugar y dicen, aquí lo van a dejar. ¿Cómo que aquí lo vamos a dejar? No sabemos ni lo que le va a pasar ni lo que le van a hacer. Aquí lo van a tener que dejar. Y mi papá salió del carro, lo recibió esta persona, lo metió en esa choza y ahí lo dejamos. ¿Cómo puedes tener el corazón de dejar a un ser amado en un lugar donde no sabes lo que le va a pasar? Dejamos a mi papá ahí una semana. Y este lugar es un retiro que está diseñado para mostrarles a las personas que están en dependencia química o en alcoholismo, en situaciones así, la condición en que se encuentran, el quebrantamiento y la bancarrota emocional, espiritual y física a la que se están dirigiendo. No es un lugar donde vas a descansar en la alberca, no es un lugar donde vas a unas vacaciones, vas a un lugar que te va a mostrar el quebrantamiento de tu vida espiritual, un lugar donde vas a ver la pobreza, la soledad, lo difícil que es vivir esclavizado al pecado. Y esa semana mi papá estuvo ahí en rehabilitación, salió la semana que viene, lo recogimos y Dios lo quebrantó de tal manera. Siguió luchando mi papá unos meses más, pero mi papá tuvo un accidente automovilístico que casi mi papá pierde la vida. Pero después de tanto quebrantamiento, recuerdo el día en que mi papá, no más tarde, no muchos días después de esto, mi papá llegó un día a la iglesia en un culto de oración, se arrodilló ahí en medio de los hermanos que estaban orando y nos dijo, yo necesito el perdón de Dios. Mi papá aceptó a Cristo ese día que mi papá se dio cuenta que tenía una necesidad que él no podía suplir. ¿Cómo ayudas tú a las personas que necesitan ayuda pero rechazan la ayuda? ¿Cómo ayuda a Dios a aquellos que resisten su propia ayuda? Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, porque quieras o no, a veces es fácil ver a alguien más que está atrapado en el alcoholismo o en una sustancia química como las drogas y decir, pobre gente, ¿verdad? Pero adivina qué, todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas donde Dios quiere ayudarnos y nosotros no queremos ser ayudados. ¿Cómo es que Dios entra a rescatar personas que a veces no quieren ser rescatadas? De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia, vuelve conmigo a Juan capítulo 1, versículos 6, 12, porque en estos pasajes Juan nos habla acerca de lo que Dios ha hecho para rescatar a aquellos que a veces no quieren ser rescatados. ¿Cómo es que Dios rescata a los que no quieren ser rescatados? Juan 1, 6 al 12. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver que Dios es un Dios que quiere ayudarnos, no solamente ayudarnos, Dios quiere salvarnos.
No nada más es darnos dinero para comprarnos una comida, no nada más es dejarnos que vivamos con Él un par de días. Dios quiere rescatarnos de nuestra condición como personas perdidas en nuestros pecados. Dios quiere salvarnos. Y desde el principio hasta el fin, la salvación es la obra solamente de Dios, no de la religión, sino de Dios. ¿Cómo es que Dios ha entrado a ayudarnos, a rescatarnos, a pesar de que resistimos su ayuda? De acuerdo a este pasaje, Dios ha hecho por lo menos tres cosas. La primera de ellas es esta. Dios ha preparado el camino para una relación basada en el testimonio fiel. Un encuentro personal con Dios basado en un testimonio fiel. Mira lo que dice de nuevo. Vamos a leer desde el versículo 4, por tener un poquito de contexto. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Pregunta, ¿en quién? En Jesús, en el Verbo, ¿verdad? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si yo te preguntara a ti, ¿tú qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿Qué dirías? Pues la vida, ¿verdad? Todos queremos vivir la vida. ¿Quieres vivir una vida llena de luz o de oscuridad? Pues uno quiere luz, ¿no? Quiere una buena vida. No quiere una vida de destrucción, de caos. Quiere uno una buena vida. ¿Cómo es posible entonces que acabemos a veces con vidas tan caóticas? ¿Cómo es posible a veces que acabemos viviendo vidas que más bien parecen que estamos muertos en vida? ¿Cómo es posible? Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay una lucha, hablamos de ello la semana pasada, hay una lucha entre la luz y la oscuridad y nosotros estamos ahí en medio. Pero en esta lucha, ¿qué es lo que Dios ha hecho para rescatarnos de la oscuridad? Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En medio de esta lucha, la Biblia nos dice que Dios ha enviado. ¿Enviado qué? Mensajeros, mensajes. Dios nos ha dado su palabra constantemente para que nosotros conozcamos quién es Él. En otras palabras, ¿te has perdido alguna vez? ¿Te has perdido alguna vez? Yo me he perdido un par de veces. Una de ellas me perdí porque aunque estaba en un lugar familiar ahí en la ciudad, había un tianguis. ¿Sabes lo que es un tianguis? Flea market, de esos donde venden cosas. En Guadalajara hay un tianguis enorme que se pone y cubre cuadras y cuadras y cuadras. Y en este tianguis, mis papás tienen un negocio ahí, pero en medio de la multitud de gente, yo me solté de mi mamá y me fui solo a comprar cosas. Y a la hora de la hora, en la multitud de gente, ya no sabía ni dónde estaba, ni qué era arriba, ni qué era abajo. Gente por todos lados, apretados, y yo perdido. Duré un buen rato para buscar mi manera. A veces, cuando tú estás viviendo en esta vida, en la multitud, en la oscuridad, es posible desorientarse si no tienes una brújula que te diga dónde vas, un punto de referencia que te permita orientarte. Desde Génesis capítulo 3, desde que desobedecimos a Dios en el jardín del Edén, nuestro corazón por el pecado se empañó. No tenemos una brújula moral que nos diga que es bueno y que es malo nosotros solos. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios dice, yo Jehová, yo pruebo la mente y el corazón. Tú y yo nos distraemos con la apariencia, pero para que tú y yo no estemos distraídos, ¿sabes qué es lo que Dios nos ha dado? Su palabra, su palabra. Y Dios ha enviado mensajeros a lo largo de la humanidad para decirnos, este es el camino por el cual debes de ir. En este pasaje, la culminación de este proceso de mandar mensajes es la persona de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para la venida, no de otro profeta, sino de Dios mismo. Acabamos de leer en el profeta Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero antes de que Dios aparezca, Dios tenía que preparar el corazón para un encuentro personal. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos que necesitan más ayuda no quieren la ayuda, como mi papá lo estaba. El pecado nos ciega, el pecado nos impide ver la necesidad que tenemos. ¿Y sabes qué decimos muchas veces? No, yo estoy bien. A mí no me falta nada, pero estamos a punto de tirar la toalla, yo estoy bien. A veces nuestro orgullo nos impide recibir ayuda. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió profetas, Dios envió mensajeros. Mira, acompáñame a Juan. Hebreos capítulo 1 nos habla acerca de este proceso. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice el autor de Hebreos acerca de cómo Dios envió mensajeros. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras. ¿Fijaste? En esta relación entre Dios y la humanidad le ha dado la espalda a Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Pues lo mismo, ¿verdad? ¿Has vivido tú alguna vez en un matrimonio donde se hacen la ley del hielo? Uno deja de hablar y el otro le pregunta, oye, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. No hay problema, ¿no? Ok. Nadie dice nada, ¿verdad? Y el otro, pues no me está hablando. Pues yo no le hablo tampoco. A ver quién gana, ¿verdad? Eso lleva uno, un día, dos, tres, una semana, pasa un mes. Y usted no puede hablar por fuera, pero por dentro, ¿qué pasa en su mente? Todo tipo de conversaciones. ¿Viste? Ya hizo la cara, sí, a ver si, y todo está imaginando uno, ¿verdad? Dios no es así. Cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Dios continuó enviando su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado por la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo? Cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, en lugar de Dios darnos la espalda, Dios envió su palabra, Dios envió los profetas, Dios envió mensajeros para decirle al pueblo de Israel y a todo su pueblo, yo te amo. Malaquías 1:2. Dios dice, yo te he amado. Y el pueblo dice, ¿en qué me has amado? Vez tras vez Dios envió su mensaje de amor. Jesús habló de esto mismo en los evangelios, contándoles una parábola. Les dijo, había un hombre que era dueño de una viña y arrendó su viña a unos viñadores. Pasó el tiempo. El dueño envió a recoger del fruto de la viña, pero los viñadores se acomodaron muy bien y dijeron, nuestra viña es nuestra, no es tuya, no te vamos a pagar ningún fruto. Envió a los siervos. ¿Y sabes qué hicieron? Los enviaron con las manos vacías, lastimados. El dueño dijo, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Habrá algún malentendido? Voy a enviar a mi hijo, el heredero. Y el dueño de la viña envía a su hijo, su heredero. ¿Sabes qué dicen los viñadores? Este es el heredero. Matémosle y la heredad será nuestra. Tomaron al hijo, lo maltrataron y lo mataron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios envió lo mejor de sí a su propio hijo para hablarnos de su amor. ¿Y sabes qué fue lo que vimos? Vimos en él a alguien de quien podíamos sacar ventaja, que nos dé de comer, que nos sane. Todo el mundo está contento de venir a que le den dinero y juguetes y cosas. Pero cuando el Hijo nos habla de nuestra verdadera necesidad, le damos la espalda. Pero ¿sabes qué? Aún así, aunque nos tratemos de aprovechar de Dios, Dios nos da testimonio fiel. ¿Qué significa eso? Dios siempre nos ha hablado la verdad en amor. Toda tu Biblia es el testimonio de un Dios cuyo amor es fiel, pero es verdadero. Dios nos va a decir la verdad aunque nos duela, pero nos va a decir que con su verdad viene su amor a rescatarnos de nuestra necesidad. Primero, Dios nos da testimonio, nos dice la verdad en amor. Segundo, Dios alcanza a los perdidos sin forzarlos. Mira el versículo 8 conmigo. Dice, hablando de Juan, no era él la luz, sino que lo envió para que diese testimonio de la luz, testimonio, hablar la verdad de Dios en amor. Dice versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es que Jesús entra en este mundo para ayudar a los que no quieren recibir su ayuda? Jesús se hace uno de nosotros. Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, se convirtió en un ser humano.
¿Sabes por qué? Porque la manera de ganarnos no es forzándonos. La manera de ganarnos es como un padre y una madre tratan con sus hijos pequeños. Si tú tienes hijos o has tenido hijos pequeños, cuando tienes un niño de 2, 3 años, qué difícil es guiar a los niños chiquitos, ¿verdad? Pero me dice todo el mundo, espérate a que sean adolescentes, se pone mejor todavía. Pero cuando un niño es chiquito, 2, 3 años, el niño quiere hacer tantas cosas que están mal. ¿Qué quiere hacer el niño? Meterle los dedos al contacto eléctrico, meter la mano en la olla hirviendo, todo tipo de cosas. Quiere cruzar la calle solo, él ya es grande, ¿verdad? Yo puedo, yo. Y muchos de ellos tú no lo vas a dejar como padre o como madre. ¿Qué haces tú? Tú le vas a decir, no, esto se hace así. ¿Cómo responde el chamaco? Gracias, mamá, porque me estás entrenando para la sabiduría de la vida. No exactamente, ¿verdad? El chamaco normalmente se enoja, hace un berrinche, y si tienes uno de los que hacen berrinche en el Walmart, no, hombre, se avienta, ¿verdad? Al suelo, empieza a aventar cosas, a gritar, hace berrinche. Y tú como padre o como madre llegas, pregunta, tú como padre o madre, adulto, ¿podrías controlar físicamente a ese chamaco si tú quisieras? ¿Le podrías, le podrías forzar? Sí, podrías, no, tú puedes vencerlo fácilmente. No, hacen un escándalo, pero tú eres más fuerte, más grande. Tú podrías forzarlos, pero podrías conseguir lo que quieres forzándolos. Porque ¿qué es lo que realmente quieres ganarte? Tú quieres ganarte su corazón. Tú quieres ganarte como padre su corazón. Quieres que el muchacho entienda que lo que va a hacer está mal y lo que tú le estás diciendo está bien. Tú quieres ganarte su corazón. En las noticias vemos regularmente personas adultas, hombres, mujeres, que fuerzan a los niños y los lastiman, abuso físico, que lo lastiman. Cuando el niño está llorando y no lo pueden callar, que lo sacuden, ¿verdad? Hasta que lo lastiman. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios no es hacer violencia a aquellos que Él ama. La manera de Dios es entrar en el sufrimiento de otros y pacientemente rescatarlos poniéndose a su nivel y traerlos al nivel de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que teniendo toda la gloria del universo, que teniendo ángeles que le adoran y le sirven, ¿sabes qué fue lo que hizo? Dejó su trono de gloria para vivir en Palestina en el primer siglo, donde no tienen pasta de dientes, donde no hay papel higiénico, donde todo apesta, donde todo es pegostioso, donde no hay toallitas húmedas para limpiarte. Ahí es donde Él vino a nacer. Y Él vino a nacer ahí, ¿sabes por qué? Porque Él nos ama tanto que quiere que Él entiendas que le pertenecemos a Él y que Él, escúchame bien, quiere pertenecer con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. A lo suyo vino. Pregunta, ¿eres tú suyo? Bueno, el apóstol Juan nos dice, los verdaderos suyos son aquellos que sin ser forzados están dispuestos a recibirle, a recibirle. Pues primero, Él viene a alcanzarnos sin forzarnos, pero por último, Él se enfoca en la receptividad de las personas y su respuesta de fe. ¿Qué está buscando Jesús? Mira, ve conmigo de nuevo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hazme una pausa ahí. Jesús vino a los suyos y los que debieran ser suyos le dieron la espalda, no le recibieron. Pero hubo algunos que se dieron cuenta de su necesidad. ¿Sabes cuándo te das cuenta tú de tu necesidad? Dos cosas, Juan mencioné. Primero, tú estás receptivo. En lugar de justificarte, en lugar de excusarte, en lugar de orgullosamente decir yo estoy bien, ¿sabes lo que tú dices? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Y tú vienes a Jesús. ¿Y qué haces? Le abres la puerta de tu vida y de tu corazón. Recibirle significa tomar su palabra y hacerla tuya.
significa abrir la puerta de tu vida para que Él entre en una relación personal contigo, donde tú, en lugar de saber de Dios, ahora lo conoces personalmente. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? Los que creen en su nombre. Creer es lo que es exactamente lo que significa la fe, confiar. Los que confían en su nombre, ¿el nombre de quién? El nombre de Jesús. Jesús significa el Dios que salva. Los que creen que Dios ha venido a salvarles. Mira lo que dice ahí. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé tú, pero yo crecí en una cultura donde todo el mundo decía, es que todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira de la religión. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos tenemos la misma dignidad como criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido el derecho de ser adoptados en la familia de Dios por lo que Jesús ha hecho por ellos. Ahí dice, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que se hace un hijo de Dios? Naciendo de nuevo, poniendo su confianza en Jesús. Y dice ahí, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú no te haces creyente en Cristo porque tu familia vaya a la iglesia, porque tu papá sea pastor, porque tus abuelos fueron misioneros. No, no. La familia de Cristo, tú no puedes entrar por ser pariente de alguien. Tú solamente entras cuando eres adoptado por medio de tu fe en el Hijo de Dios, como hijo del Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos y les dijo, no lleven dinero, no se pongan otra túnica, entren en las ciudades y donde entren ustedes, pregunten quién en la comunidad es digno. Lleguen a la casa, toquen y cuando les abran, salúdenla con paz. Y si esa familia es digna, su paz descansará sobre ellos. ¿Y qué es lo que van a decirles? El reino de Dios se ha acercado hoy. ¿Sabes qué Jesús le dijo a sus discípulos que buscaran? Personas de paz. Personas que cuando oyen la palabra de Dios, en lugar de justificarse o excusarse, abren la puerta de su vida y dicen, Señor, yo recibo tu palabra, porque la palabra de Dios no solamente es este libro, es la persona de Jesús. Cuando tú humildemente le abres la puerta de tu vida a Jesús, ¿sabes qué es lo que Él hace? Él te da su paz. Y lo único que está buscando es fe. Allá afuera hay personas de paz. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para encontrar a los hijos que le está llamando. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces déjame preguntarte, ¿eres tú ya un hijo de Dios? Porque si no, a lo mejor Dios para eso te trajo, para que tú te conviertas en su hijo. ¿Cómo? Poniendo tu fe en el nombre de Jesús. Diciendo, Señor, sálvame, te necesito. No puedo solo. Segundo, déjame preguntarte, ¿hay algo en tu vida que te esté controlando en oscuridad? Que tú pienses que tienes bajo control, pero que te estás zarandeando y que sabes que necesitas la ayuda de Dios para liberarte. Jesús vino a hacerte libre, libre para conocerle a Él y vivir para Él. No dejes que esas cadenas consuman tu vida. Deje que Dios te ayude hoy. Por último, déjame cerrar con esto. Al principio te dije, no es la apariencia, no es lo que uno está buscando a veces. Jesús puede que no sea al que tú estés buscando, pero ¿sabes qué? Él es el que te está buscando a ti. Puede ser que tú no le estés buscando a Él, pero Él te está buscando a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar su invitación hoy? A lo mejor tú tienes familiares. Tienes familiares que tú has tratado de hablarles del Evangelio y te han rechazado. ¿Sabes qué? No te rindas. Dios nunca se rinde. Dios siempre en su amor ha dado testimonio fiel de su palabra aun aquellos que le rechazan. Tú puedes ser testigo de ese amor. Si tienes a alguien en mente hoy que a lo mejor digas, ¿sabes qué? Fulano necesita ayuda, pero no quiere. Hoy
tú puedes interceder por esa persona y decir, Señor, yo te pido que tú le abras los ojos para que pueda conocerte a ti, pueda recibirte a ti. Si ellos te rechazan, no te dé pena, no te rechazan a ti, lo rechazan a Él. A lo mejor tú en tu propia vida tienes algo que esta Navidad Dios quiere librarte. A lo mejor tu regalo de Navidad es que ya no tienes que luchar tú solo. Deja que Dios luche por ti. Si tan solo le dices, Señor, ayúdame, sálvame, Él no te va a dejar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a tener un canto en un momento, preparándonos para la cena del Señor. Pero antes de cantar y oír este canto, ahí en tu lugar, quiero invitarte, si tú nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, a lo mejor hoy es el día. Hoy es el día donde Jesús quiere darte, no lo que quieres, sino lo que necesitas, la salvación. Ese niño del pesebre es el que murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día para perdonarte de cualquier pecado. Si nunca has confiado en Él como tu Salvador, dile, Señor Jesús, yo te necesito hoy. Perdóname, Señor. Límpiame. Yo hoy te recibo, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Yo creo que moriste por mí. Yo creo que resucitaste, Señor. Perdóname. Yo hoy me entrego a ti.